Gracias por estar otra vez conectados. Gracias por haber llegado. Gracias por nos conectamos este día. Seguramente la semana pasada con el ingeniero Aracena habrán visto ya un poco de los atributos, la tabla de atributos que tiene todo archivo shape o todo archivo vectorial, ¿sí? Así que supongo yo que habrán visto la vez pasada cómo puedo agregarle campos nuevos a través de una calculadora de campo y también cómo puedo agregarle datos externos a un shape o a una capa vectorial, ¿sí? Este, por ejemplo, cuando en este caso, el primer caso donde queremos usar la calculadora de campo y queremos calcular la superficie, el área y también queremos calcular a lo mejor el perímetro, la longitud del perímetro, podemos usar esta calculadora de campo, agregar esos atributos al shape o a la capa vectorial que nosotros necesitamos, podemos hacerlo, ¿sí? Este, Algo que era interesante de saber sobre esto, quería recalcarles con respecto a esto, es que en QGIS estos cálculos se hacen en forma planimétrica. Acuérdense que estamos viendo los sistemas de referencia y para cualquier cálculo tenemos que usar un sistema de referencia de dos dimensiones, digamos, para hacer tanto el cálculo del área, de la superficie, como del perímetro, ¿sí? Que nosotros querramos calcular. En versiones anteriores a QGIS había que especificarle cómo nosotros, en qué versiones estamos trabajando, en qué sistema de referencia, para que los cálculos lo pueda hacer de manera así planimétrica, en metros. A partir de las versiones 3 en adelante en QGIS, esta definición o esta configuración para el tema del cálculo de manera lineal, podemos decir, o en metros, o en un plano de dimensiones, ¿sí? Que lo haga en un sistema métrico, ya lo trae por defecto y lo podemos nosotros, si no sabemos cómo hacerlo, podemos configurarlo para que de esta manera todo cálculo que nosotros hagamos a través de la calculadora de campo, agregándole a estas tablas de propiedades que nosotros tenemos, lo pueda hacer de manera métrica o lineal, ¿sí? De esa forma que puedan ser los cálculos, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo habíamos visto un poquito y lo que ustedes también han visto seguramente era esto, era unir tablas con otra capa vectorial que nosotros tengamos, ¿sí? Para ello, por eso les decía que si ingresan al aula virtual, en el módulo 2 está unos archivos que dice datos Argentina, con la cual nosotros vamos a unir esas tablas o esos datos que tiene ese archivo a una capa vectorial. En este caso lo vamos a unir a la capa de las provincias, ¿sí? Que nosotros ya hemos descargado en los encuentros anteriores. Hemos entrado al IGN y hemos descargado la capa de provincias. Y así que a esa capa nosotros vamos a unirle estos archivos, este archivo CSV que tiene datos, que en este caso no están georreferenciados, pero sí por un campo único o un ID único, unívoco que tiene tanto este archivo CSV que nosotros estamos usando como la columna ID o una columna unívoca con la cual se pueden hacer el match entre esa capa vectorial de provincias con este archivo que nosotros tenemos para agregarle. Es decir, yo estoy con esta opción, yo puedo decir que estoy extendiendo la tabla de atributos de una capa vectorial. Estoy sumando más atributos de las que ya tenía esta capa vectorial. ¿Sí? Para eso también le voy a pedir que puedan descargar la actividad 4 para que ustedes y todos juntos la podamos hacer y podamos ver cómo resolver este tema. ¿Sí? Bien, voy a
explicarles primero lo primero que les decía, el tema del uso de la calculadora en QGIS, cómo configurar para que los cálculos siempre sean en lineal o en metros, o en un sistema métrico, ¿sí? Para que todo cálculo que se haga en base a eso, ¿sí? Bueno, voy a compartir mi ventana del QGIS para que ustedes puedan ver, ¿sí? Y para eso nos vamos a ayudar a resolver también. Ahí vamos a ver, ahí está, compartir. Bien, espero que ahí puedan ver mi pantalla de QGIS. Se puede ver la pantalla que estoy yo, este, que estoy compartiendo. Si la pueden ver, buenísimo, estoy compartiendo la pantalla de QGIS. Con respecto a el tema del cálculo en sistemas lineales en QGIS, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Acuérdense que no sería lo mismo calcular superficies cuando esté usando un sistema de referencia de coordenadas geográficas a cuando esté usando un sistema de coordenadas proyectadas. ¿Sí? No es lo mismo, los valores no serían lo mismo, sí serían diferentes. Bien, entonces para configurar primero al QGIS, aunque teóricamente ya las versiones 3, esto ya viene por defecto, no tendría que yo estar eh, tocándolos, sino, pero si por alguna razón no está configurado de esa manera, podemos hacerlo de esta manera. Es decir, para que todo cálculo que yo haga, no importa el sistema de referencia que esté usando, siempre se lo haga en un sistema métrico, ¿sí? Bien, nos vamos acá a proyecto, ¿sí? En proyecto nos vamos a propiedades del proyecto, ¿sí? Me tiene que aparecer esta ventana, la ventana de configuración del proyecto, ¿sí? En general, me voy al apartado general, y acá cuando ustedes ven la parte que dice mediciones, ¿sí? Ustedes tienen que especificar, por ejemplo, para las mediciones, escriban esta, none planimétrico, o sea, no use ningún elipsoide para el cálculo. O sea, por más que yo acá en el sistema de referencia, yo esté usando el EPSG 4326, que es un sistema de coordenadas geográficas, yo aquí en mediciones, es decir, para que siempre los cálculos los haga en un sistema métrico, podremos decir, voy a poner que acá el elipsoide que va a tomar es ninguno, ¿sí? Voy a dejar esta opción, none planimétrico, ¿sí? Ninguna de estas acá, sino el sistema planimétrico o plano. Y las unidades de mediciones de distancia van a ser metros, ¿sí? Y las unidades para mediciones de superficie van a ser metros cuadrados, square meters, ¿sí? Si ustedes calcularon la vez pasada usando la calculadora de campos, que es lo que trabajaron con el ingeniero Aracena, ustedes han visto que el número que obtenían en esas columnas era grandísimo. Bueno, eso le está diciendo en qué sistema de medida o en qué unidades es que están medidas esos valores que le dieron, ¿sí? Entonces yo acá cuando use la función área y perímetro, que es la que ya ustedes usaron para los cálculos, le estoy diciendo acá que la unidad de medida deben ser en metros y la unidad de superficie deben ser metros cuadrados, ¿sí? Y acá en el elipsoide de mediciones para cálculos, que no use ninguno, ¿sí? Porque ustedes pueden acá pueden usar, por eso digo, algún sistema de referencia para hacer los cálculos, pueden usar cualquiera, ¿sí? El que ustedes tengan, tanto el 4326 o algún otro sistema de acuerdo a donde estén trabajando.
Pero acá le van a dejar directamente que no use ninguno, sino que directamente el cálculo sea de manera planimétrica o sea hecho en el plano, ¿sí? Que es lo que nosotros sabemos cómo calcular en el plano las superficies y las distancias o, digamos, el perímetro de alguna figura, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros dejemos configurado esto, por eso decía, en las versiones del QGIS 3, adelante ya tendría que venir por defecto esto. Pero si no está, ustedes lo pueden configurar para que siempre los valores lo haga en un sistema de metros, ¿sí? O lineal y que no use ningún elipsoide acá, ¿sí? No use ninguno, sino use realmente en el plano. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Si uno no lo entiende, pregunte, por favor, es para que esto quede claro, digamos, ¿sí? Si alguno no lo está entendiendo, estaría bueno que pueda preguntar. Pero si está claro, bien. Yo sé que la vez pasada el ingeniero Aracena les mostró cómo calcular, cómo usar la calculadora de campo, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer una prueba y para saber que esto es verdad, es así. Vamos a cargar una capa, vamos a cargar una capa, añadir capa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a añadir la capa que nosotros ya una vez habíamos cargado, la que ustedes cargaron tal vez y ya hicieron con el ingeniero Aracena. ¿Sí? Vamos a cargar la capa de provincias, ¿sí? Provincia Shape y que esto, o sea, vamos a ver si es verdad o no lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo añado esta capa, ¿sí? Y vamos a trabajar con ella. Cierro, ya está la capa acá. Bien. Ah, para calcular, por ejemplo, el área. Me voy acá a provincias, voy a a la tabla de valores o su tabla de atributos, ¿sí? Lo pongo en modo edición con el lapicito, ¿sí? Me voy acá a la calculadora de campos, ¿sí? Me voy acá a crear un campo nuevo, que en este caso va a ser área. Acuérdense, el área va a estar calculada en metros cuadrados, ¿sí? Después por ahora el valor que vamos a dejar va a ser metros cuadrados, ¿sí? Es el valor como lo está calculando por defecto el QGIS. Si después yo lo quisiera llevar a kilómetros cuadrados, vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así como más o menos lo habían calculado ustedes la vez pasada para que se pueda seguir entendiendo lo que estamos haciendo. Bien, en esta ventana, en este que tenemos, vamos a crear un nuevo campo y vamos a poner pesos área, ¿sí? Que era la opción esta función que a mí me permite calcular el área, ¿sí? Pesos área me permite calcular el área en este caso está tomando el primer elemento que encuentra, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y miren, este número que me da es 20, a ver el número, 250.440.137 metros cuadrados, ¿sí? Bien, entonces si yo le pongo aceptar, esto me tendría que calcular automáticamente el cálculo de todas las provincias, ¿sí? Pongo guardar y me tiene que calcular, a ver, a mí me calculó solamente de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos de nuevo, abrimos la tabla de atributos. Bueno, vamos a darle a editar. Me calculó solamente para mi caso, capaz que en el de ustedes le dio, debe ser que algo yo hice. A ver, vamos a hacer de nuevo esto. Ah, seleccioné seguramente algún elemento. Voy a destildar todas. ¿Está? Sí, bueno, voy a elegir capa. Voy a editar, calculador de campos. Bueno, en este caso ahora tengo que actualizar un campo. Ya existe el campo
metros cuadrados, ya no voy a crear un nuevo campo, sino voy a actualizar con con la función pesos área, ¿sí? La que está acá, pesos área, aceptar, y ahí está, me calculó, acuérdense, todo lo está calculando sin decimales por ahora, en números enteros, porque el campo que yo definí es entero. Podemos calcularlo también con decimales. Bien, entonces yo puedo guardar estos valores que me calculó en esta tabla. Me voy a lo que le quito el modo de edición, pero como está en números metros cuadrados, es muy grande verlo, ¿sí? O por ahí quizás es mejor expresado en kilómetros cuadrados y no en metros cuadrados. Acuérdense que también cuando calculemos el perímetro va a ser en metros. Quizás la distancia por ahí es mejor calcularlo en kilómetros y hacer esa referencia. Entonces, ¿cómo decirle al QGIS, calculame ese valor que yo te pase o el que estás calculando de cada shape, de cada elemento del shape? Dámelo en valores más pequeños, en este caso kilómetros cuadrados. Entonces, voy de nuevo acá al lápiz, me voy de nuevo acá a la calculadora de elementos, voy a crear un nuevo campo. Ahora el área estará expresada en kilómetros cuadrados, ¿sí? En kilómetros cuadrados. O en hectáreas podría ser también para calcular, pero quizás en kilómetros cuadrados por ahí es más sencillo, ¿sí? Entonces me voy de nuevo, voy a pesos área, el valor que área que ya tenía, y en este caso para eso tengo que saber las tablas de conversión a división del sistema métrico, y para pasar un metro a kilómetro cuadrado tengo que dividir por 1.000.000, ¿sí? Entonces lo divido en 1.000.000. Acá tengo 100.000, 10.000, 100.000 y hay 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Tengo ahí 1.000.000. Entonces ya acá me dice el valor que son 250 kilómetros cuadrados la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, estoy creando otro campo más. Acá voy a decirle que va a ser un número eh, real, ¿sí? Que tiene de precisión 3 elementos, o puedo ponerle más, dependiendo de la cantidad que yo quiera. Pongo aceptar. Si pongo aceptar, ahí me calculo. Buenas tardes, perdón, ¿se cortó? ¿Puede ser que se haya cortado? Sí, profe. Bien, bien, perdón, seguro que se conectó, se cortó. A ver, voy de nuevo. Eh, Habíamos quedado, estábamos calculando, ¿verdad? Estábamos calculando en el área en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sí. Bien, No está compartiendo la pantalla. bien, perdón, perdón, sí. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Ahora sí. Sí. Bien, entonces estábamos acá en la tabla de atributos. Podemos ver la tabla de atributos. Y por ejemplo, como yo ya tengo elegido ese elemento aquí, Jujuy, para llevarlo acá al inicio, en la tabla de atributos, con esta opción que dice que está al lado del filtro, con esta opción que dice mover la selección arriba de todo, ¿sí? Elijo el símbolo y me tendría que llevar esta a la provincia de Jujuy arriba. A ver, no está funcionando. Lo que está, a ver si tengo otra tabla de atributos. Capaz que hay otra tabla de atributos. Bueno, ahora sí, abrimos la tabla de atributos. Abrir tabla de atributos. Busco acá, bueno, acá lo tengo en la provincia de Jujuy.
Y me dice que en kilómetros cuadrados esto tiene 580, no, 58.248 kilómetros cuadrados, ¿sí? Bueno, si lo corroboraríamos con internet para ver a ver si es verdad el cálculo que lo hizo de esta forma, nos vamos a acá a una pestaña, ¿sí? Si nos vamos a internet, buscamos superficie de Jujuy. A ver, déjame compartir acá. Nos vamos a internet y superficie de la provincia de Jujuy y vamos a ver que... bueno, ahí les comparto lo que encontró en internet. Y nos dice que la superficie de la provincia de Jujuy nos da 53.219 kilómetros, ¿sí? O sea, si pueden ver, y es más o menos el cálculo que nosotros, lo que nos está dando el QGIS, 58.248, ¿sí? Bueno, por ahí unos kilómetros, unos cuantos kilómetros más, ¿verdad? Pero es en modo aproximado. Seguramente eh, la provincia, seguramente los datos que tiene desde el IGN son los datos reales, ¿verdad? Pero están por ahí más o menos. Miren, 53.219 kilómetros cuadrados, buscando en internet, es la información que nos da. Y si nosotros lo chequeamos ahí acá en el QGIS, nos da 58.248, el cálculo que nosotros hicimos en kilómetros cuadrados, ¿sí? Bueno, son valores casi similares, unos cuantos kilómetros más nos da en el cálculo real que nosotros hacemos con el shape con el shape que tiene el Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? Bien, de esa forma era que quería explicarles cómo calcular o cómo tener en cuenta el tema de los cálculos para el sistema métrico en los shapes que nosotros hagamos, y aunque nosotros estemos trabajando en cualquier sistema de referencia, ¿sí? En este caso, aunque estemos trabajando en sistemas de referencia geográficas, los cálculos van a ser de modo en el plano, ¿sí? Tanto para el cálculo de cualquier área, área, superficie o longitud que queramos calcular, va a ser calculado en base a un sistema plano, ¿sí? Y de esa forma lo podemos configurar en el QGIS. Bien, ahora vamos a utilizar ese archivo que está en el aula virtual, que si lo pudieron descargar, ¿sí? Que se llama, em, a ver, ya les digo bien, se llama Datos Argentina. Si ustedes lo pudieron descargar a ese archivo que está en el aula virtual, vamos a trabajar con ese archivito ahora para hacer la segunda parte que estábamos viendo la semana anterior, que es el join, es decir, ampliar un archivo vectorial con datos que estén en un formato, por ejemplo, en este caso, en un formato CSV. Vamos a poder ampliar, es decir, poder darle más valores que quizás no tenga eh, este, eh, este shape o este archivo vectorial que nosotros estamos trabajando, a lo mejor no los tiene, entonces nosotros vamos a agregarle más valores, ¿sí? Por ejemplo, bueno, estamos viendo que estamos nosotros viendo toda la Argentina en este caso, ¿sí? Vamos a sumar la capa, estamos viendo toda la República Argentina y vamos a agregarle unos valores, por ejemplo, que nos pasaron, que eran, por ejemplo, la cantidad de escuelas, la cantidad de establecimientos de seguridad y la cantidad de establecimientos de salud que hay en todo el país, ¿sí? Bien, ese archivito que dice datos Argentina, ese es lo que tiene, la totalidad que hay por provincia, ¿sí? Bien, voy a cargar este archivo, vamos a ver cómo se carga en este archivo CSV o este archivo externo. Nos vamos acá a capa, añadir capa. En este caso, este archivo no tiene la geometría, o sea, no tiene las coordenadas latitud y longitud, sino que es un archivo común, ¿sí? Es un archivo de texto plano, podríamos decir, sin ningún tipo de geometría en particular, ¿sí?
nosotros vamos a poder ver qué es lo que tienen en esta tabla de atributos, ¿sí? Seguramente el separador que tiene es la coma, ¿sí? A ver si nos muestra acá en la tabla. Vamos a especificar que no tiene ninguna geometría básica. A ver, no está cargando el archivo. A ver, vamos a ver si tiene. A ver, este otro. A ver, parece que cargue el archivo incorrecto. A ver, vamos a añadir este otro que tengo también. Datos Argentina 1. Ah, bueno, este sí tiene. Bien, ahí está. Ya tiene unos datos. Datos Argentina 1. El separador decimal es el separador, es un delimitador especial. Está separado por punto y coma. Yo le especifico acá, por eso decía que cuando hacemos el formato de archivo eh, y cuando utilicemos delimitadores personalizados, siempre por ahí es bueno tener estos activos. Tabulador, punto y coma, coma. Si yo no tengo ninguno, no me muestra nada acá, ven, en esta parte inferior, datos del ejemplo, no hay nada. Si yo le tildo coma, me muestra algunos, pero todos los datos están como amontonados. Si le especifico punto y coma, ven, ahí ya como que cargó la tabla de atributos. Esta tabla que estamos cargando, este archivo lo puedo cargar y lo ha dividido en columnas, ¿sí? Entonces, de esa forma, por ahí es bueno tildar estas opciones que yo les decía cuando hagamos en el formato de archivo, al principio cuando trabajamos con esto, y siempre nosotros teníamos por ahí coordenadas del punto. En este caso, como es un archivo plano, sin ningún valor, no tiene las coordenadas de latitud y longitud, es un archivo de texto plano, entonces no le asociamos ninguna geometría, ¿sí? No tiene por defecto ninguna geometría. Voy a añadirlo. Se puede añadir, por supuesto, acá en QGIS este tipo de archivos. Lo que sí, para hacer el join, que es decir, la unión o el ampliado que nosotros queremos lograr aquí, es decir, nosotros, por ejemplo, estas provincias, si nosotros vemos su tabla de atributos, nosotros vemos que tienen varios campos. Entidad, el GID, que debe ser la columna de la ID de georreferencia o la ID del elemento, la entidad, el nombre que tiene, de dónde viene la fuente, y bueno, estos valores que nosotros le agregamos. Y si nosotros abrimos la tabla de atributos de datos Argentina, que es lo que recién acabamos de nosotros también cargar, abrimos esa tabla de atributos, ¿sí? Vemos que ha cargado ciertos valores y tiene algunos campos similares a los que tiene la tabla de atributos que recién estábamos viendo, ¿sí? Si yo ahí visualizo las dos, ¿sí? Una es de provincias y la otra es el archivo que yo acabo de elegir. Y tienen, por ejemplo, para hacer este join o esta unión y ampliar esta primer tabla de provincias, lo que yo necesito siempre es tener un campo único o unívoco con las cuales yo pueda unir o hacer el match. En este caso, por ejemplo, el campo 1 coincide con el campo que está acá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Si yo los ordeno de otra manera, por ejemplo, el campo 10 aquí me dice que es la provincia de Santa Cruz. Y si yo me busco acá en este archivo que cargue el 10, es la provincia de Santa Cruz. El 12 es la provincia de Mendoza. El 12 es la provincia de Mendoza. El 6 es la provincia de Catamarca. Bueno, en realidad el campo G y D es el campo unívoco que nosotros tenemos en este caso, pero yo les muestro que coinciden los elementos. Por ejemplo, este G y D número 6, que es la provincia de Catamarca, coincide con este archivo que nosotros acabamos de cargar. Es decir, cuando nosotros queramos hacer un join, ampliar una tabla, en este caso todo lo que sea provincias, agregarle estos elementos, tengo que tener una columna en común.
Y esa columna para nosotros, en este caso, es la columna G y D. ¿Sí? Bien, ¿cómo voy a trasladar estos datos, cantidad de escuela, cantidad de edificios de seguridad y cantidad de edificios de salud, a la otra tabla? Bien, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora con la parte de unión y que es la parte de la actividad número 4. ¿Sí? Bien, acá lo vamos a hacer. Entonces nos vamos acá a provincia, propiedades, y en propiedades ustedes van a ver un símbolo que dice unión. ¿Sí? En este símbolo que dice unión, nos vamos a símbolo más, es decir, yo voy a añadir un, a esa shape o a esta capa vectorial provincias, yo le quiero unir algo. Entonces, es decir, yo le voy a unir con la capa, cuando presiono el símbolo más, le voy a decir con qué capa quiero unirlo. Y en este caso, en esta ventana me permite agregar, si me voy a decir uno más, en esta otra ventana que me habilita, yo puedo elegirle con qué capa quiero unirlo. En este caso, con esta capa que recién acabo de cargar, que se llama Datos Argentinas. Y se lo va a unir por el campo G y D. ¿Sí? Si yo elijo la capa, bueno, si yo tuviese más capas, me aparecerían más capas acá. Pero en este caso, como es la única que yo tengo cargada, me aparece esta única capa. ¿Y por el qué campo lo quiero unir? Por el campo G y D, que es el campo que también lo tiene provincias, el campo G y D. Bien, entonces pongo aceptar, aplicar, una vez que se unen, aplicar, aceptar. Y si ahora yo me voy a provincias, veo la tabla de atributos, tendría que tener, aparte de los datos que yo tenía, todos los datos que recién acabamos de nombrar, que era cantidad de escuelas, cantidad de comisarías y cantidad de elementos de entidades de educación. ¿Sí? Si nosotros abrimos la tabla de atributos, tendríamos que encontrar esos elementos unidos a, ahí están, ¿ven? Nosotros hasta hace rato teníamos solamente hasta el área de kilómetros cuadrados. Cuando hicimos el join, se volvieron a hacer como un match, unir, y se volvió a ampliar esta tabla. Entonces se unió con datos Argentina, como dice acá. ¿Sí? Se unió con esa tabla y automáticamente en esta tabla de atributos ahora de provincias, a mí me aparecen los elementos de cantidad de, perdón acá, cantidad de elementos de escuelas. ¿Sí? Acá tendría cantidad de establecimientos de seguridad. ¿Sí? Cantidad de, y esto seguramente es de salud. ¿Sí? De salud, de elementos de salud. Acá de escuelas y de seguridad, y acá de edificios escolares que hay en cada una de las provincias. Bueno, por ejemplo, si buscamos la provincia de Jujuy, ¿sí? La provincia de Jujuy nos dirá que en la escuela hay 621 escuelas en toda la provincia de Jujuy, edificios, ¿no? Que seguramente en un edificio puede funcionar más o menos escuelas, ¿sí? Hay 169 establecimientos de seguridad y acá tenemos en de salud 301 establecimientos de salud, ¿sí? Bueno, por ahora no sabemos si son de nivel nacional, de nivel provincial, creemos que deben ser combinadas entre las dos de esos elementos, pero lo interesante de esto es que yo puedo unir una tabla con otros archivos a través de un campo único que yo pueda tener. ¿Bien? Se entiende esto que quisimos hacer? ¿Se entiende la idea de lo que estamos haciendo o alguien no lo entendió? No tengo ningún inconveniente, profe, con el tema de las capas, no las pude descargar. Sí se entiende, profe. ¿No ¿Se entiende entonces o no? Sí, eso es lo que quiero saber. ¿Se entiende? Si alguno no lo entiende, pregúntelo ahora, así lo vemos.
¿Pudieron ver la tabla ampliada? ¿Se ve en la pantalla la tabla ampliada? Sí, ¿O si se sigue viendo solamente la provincia? Las provincias. ¿Se ve la tabla ampliada, lo que estaba mostrando recién de las escuelas y que están agregadas o no? sí, yo ¿Lo pueden veo ver en ya. su pantalla? Ah, bien, Sí, sí, bien, bien. Buenísimo. ya. Bueno, buenísimo. Entonces se entiende lo que quisimos hacer, ¿verdad? Ampliar, y así yo puedo ir sumando, digamos, más datos. Acuérdense que por ahí los datos que nosotros podemos manejar a veces pueden estar dispersos, o ya vimos, o ustedes estuvieron viendo, que cuando descargamos datos, podemos tener datos en diferentes formatos, ¿sí? Y por ahí yo necesito, para hacer un análisis de algún elemento o de algo que se me esté solicitando, a lo mejor necesite ampliar eh, la tabla de atributos para poder hacer esas combinaciones o esos análisis que yo esté necesitando, ¿sí? Y esta es una forma, por ejemplo, agregarle un archivo de texto plano a esta capa vectorial georreferenciada que yo ya tengo para sumarle datos que quizás a lo mejor, digamos, no si lo puedo hacer manualmente, lo podría hacer manualmente, ¿sí? Crear columnas y empezar a agregarle los datos, pero si lo puedo hacer de una manera más simple a través de una columna en común, me ahorro tiempo, ¿sí? Entonces ya puedo hacerlo de esta forma. Bien, eso es lo que nos pedía la actividad número 4, ¿sí? Bueno, a partir de ahora ya empezamos a ver un poquito más de la potencialidad que tiene este software para el trabajo con archivos planos, para archivos que ya están georreferenciados, para archivos que nosotros querramos analizar. Y ahora nosotros, o el último paso que ustedes habían visto la vez pasada, era a través de la función de filtrado, crearse una capa o shape de la provincia de Jujuy, ¿verdad? Eso es lo último que habían visto la vez pasada, ¿verdad? Eh, y si alguno no lo vio, bueno, lo vamos a ver un ratito ahora. Cómo de todo lo que es la República Argentina, a mí me interesa solamente trabajar con lo que sea la provincia de Jujuy. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces me voy acá a provincia, clic en el derecho, voy a filtrar, ¿sí? Bueno, acá me dice que necesita crear una capa virtual porque estoy trabajando, ¿cómo se llama? Con unos campos agregados, que yo los agregué, entonces necesita crear una capa capa virtual, perdón. Eh, o con FNA o NAM, como ustedes la tenían con la columna NAM, igual a, para saber qué valores tengo, me voy acá a todos, ¿sí? Busco Jujuy, en este caso, hago doble clic, ¿sí? De esta forma estoy yo creando como una consulta, podemos decir, o un filtrado específicamente que trabaje con Jujuy. Voy a aceptar y me tendría que solamente ya dejar filtrada la provincia de Jujuy. Voy a sumar la capa y yo ya, ahora sí ya puedo trabajar con esta capa sola que sería para mí la provincia de Jujuy. Y creo que ahí debían, allá el ingeniero Aracena la vez pasada les enseñó también cómo guardar esta capa vectorial, ¿sí? Y esa es la capa que nosotros vamos a trabajar, que es la capa de la provincia de Jujuy, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Y si no lo sé guardar, me voy acá a eh, provincia, hago clic en el derecho, provincia virtual, clic en el derecho, guardar elemento o exportar, guardar capa como, acá en Save Future As, o en español seguramente deben tener guardar capa como. El tipo de archivo que voy a elegir acá tiene que ser un archivo de tipo shape. Como ven ustedes acá, cuando yo hago el formato, puedo elegir tipo shape, tipo KML, tipo CSV, algún tipo de archivo, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar como un archivo shape TSTRI, ¿sí? El nombre que le voy a dar, en este caso, ¿sí? Va a ser provincia de Jujuy, que yo lo voy a guardar acá en capas, ¿sí?
Por ejemplo, voy a crear una carpeta nueva que se llame Jujuy simplemente, ¿sí? Y acá le voy a dar el nombre de provincia de Jujuy. Acuérdense que un archivo shape va a crear con una serie de otros archivos más. Si crearon un archivo KML, voy a crear uno solo, pero acuérdense que como es en tipo shape, voy a crear con varios otros atributos más, ¿sí? Varios archivos más. Guardar, y acá le puedo especificar, cuando acá me dice seleccione los campos que usted dice quiere guardar, ¿sí? En este caso, a lo mejor yo le voy a dejar solamente que guarde el GID, que es el que me interesa, el NAM, que estaba ahí, que significa la provincia de Jujuy, ¿sí? Esto lo quito, esto también. El área lo podría dejar también, o lo dejo el área en kilómetros cuadrados y voy a sacarle para dejarle limpio nada de estas cosas y después nosotros agregarle. Puedo elegir y una vez que está guardado me dice si yo puedo permitir acá añadirlo al mapa y le pongo que sí. Otro dato importante después de nosotros haber elegido el nombre es establecer la geometría o el sistema de referencia. Perdón, el sistema de referencia, ¿en qué sistema de referencia lo voy a guardar? Nosotros hemos dicho que para nuestro caso, específicamente de lo que nosotros, de este curso, vamos a tratar de usar el sistema de referencia de coordenadas geográficas, que es el 4326 WGS84. ¿Sí? Podríamos elegir cualquier otro sistema de referencia, si se puede. ¿Sí? Pero para nuestro caso, para nuestro estudio, vamos a usar este sistema, el EPSG 4326 WGS84. Y cuando yo elijo ya el sistema de referencia, le elijo el nombre, le elijo el tipo de archivo que es decir, es un tipo de archivo shape, elijo el nombre y elijo el sistema de referencia, que es importante, pongo aceptar y ese archivo se va a guardar y ya tengo yo creada mi propio eh, provincia de Jujuy, mi propia capa. ¿Sí? Yo de esa forma ya guardé y tengo mi propia capa que es la que yo he creado. Bien. Se volvió se volvió a cortar o no? No, ¿No? ¿Está bien? Ah, perdón. Entonces leí atrasado el mensaje. Bien. Entonces yo ya hasta ahí había llegado más o menos la vez pasada el ingeniero Aracena cómo crear todo esto, ¿sí? La provincia de Jujuy. Yo quería explicar un poquito cómo hacer la unión y cómo bien, ahí está, ¿veis? Y acá esta provincia de Jujuy solamente tiene guardada los campos que yo le especifiqué, ¿sí? Tiene el GID, el nombre y el área en kilómetros cuadrados. Todos los otros campos que tiene, por ejemplo, esta provincia virtual, no está guardada ninguno. Solamente las guardé con los campos que yo necesito. Ve acá, si yo abro esta provincia de Jujuy, tiene un montón de otros campos más, ¿sí? En cambio, yo en el otro tengo solamente 3 columnas, 3 campos, con las que yo solamente los he guardado. Bien, hasta ahí creo que más o menos habían visto un poco más la clase anterior. Y bueno, acá nos faltaba hacer el shape. Con eso ya queda terminado el tema de el módulo 2. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con el módulo 3. No se olviden también de la asistencia que ya en el aula virtual se activa. Me parece que se activa a las 15:30. Creo que ya está cerca de las 15:30. No se olviden de marcar la asistencia a través del aula virtual. ¿Sí? A las 15:30 se habilita hasta las 15:50. ¿Sí? Bien, de todo lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente? Si no, ahora avanzamos con lo que es el tema de geoprocesos. Todo lo que estamos viendo en este encuentro y lo que vieron en el anterior, solamente, digamos, vamos a hablar de las potencialidades y las funcionalidades que tiene QGIS para trabajar con los datos o con la información, ¿sí? La idea de este módulo que viene es poder nosotros ya empezar a hacer un pequeño mapa. eh, Seguramente si no lo terminamos hoy, lo terminaremos la semana que viene, hacer un mapa coroplético, ¿sí? ¿Qué es un mapa coroplético? Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. Es un mapa que pinta de colores, que cuando, por ejemplo, no sé si muchos cuando veíamos a veces el programa que emitía el gobierno,
de toda la provincia pintada con los casos de COVID que había de zona roja, zona amarilla. Bueno, ese es más o menos un mapa coroplético que pinta ciertas regiones con un color de acuerdo a la cantidad de elementos o de acuerdo a una variable que nosotros queremos analizar. ¿Sí? O pueden ser en este caso para el tema de los casos de COVID, podríamos analizar para los casos de dengue, para los casos de violencia. Puede ser aplicado para una infinidad de aplicaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de llegar en esta clase y con la que viene, tratar de armar un mapa coroplético y un mapa de calor, ¿sí? Pero el mapa coroplético es esto, y para eso necesitamos nosotros aprender algunas funcionalidades que tiene el QGIS, que nosotros los llamamos los geoprocesos, que son aquellas funciones de QGIS para el análisis de los datos. Bien, bueno, vamos a pasar a la presentación y vamos a conocer un poquito de teoría y vamos después volver a la parte de QGIS a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Con esto. Bien, vamos a ver si a compartir la pantalla. Acuérdense, ya estamos en el módulo 3 para más o menos nosotros centrarnos dónde está esto. Esta diapositiva también ya está en el aula virtual, así que ya lo pueden bajar y lo que hoy vamos a ver va a ser las herramientas de geoproceso. Como les decía, ¿qué es un geoproceso? Los geoprocesos son funciones que tiene QGIS para que nosotros podamos trabajar y hacer análisis de la información, combinar algunas capas, disolver algunas capas, hacer la intersección entre unas capas para sacar información específica de uno u otro lado. Y son estas funciones específicas que tiene QGIS para trabajo con datos georreferenciados. ¿Sí? Nosotros vamos a ver estas 6. Hay mucho más, por supuesto. Después ustedes, si quieren, la pueden profundizar en ese QGIS, pero que con estas que nosotros podamos ver, creo que va a ser más que suficiente para poder trabajar en algo básico para la generación de los mapas. ¿Sí? Bien, entonces, para acceder a las herramientas de geoproceso, nos vamos a la barra de menú en la parte vectorial y en el submenú vectorial vamos a elegir herramientas de geoproceso y ahí vamos a encontrar estos geoprocesos que nos permiten el trabajo dentro de QGIS. Vamos a primero ver el buffer. ¿Para qué me sirve el buffer? El buffer me sirve para calcular un área de influencia, es decir, desde un punto fijo de referencia, calcular un área de influencia. Podemos hacerlo para puntos, ¿sí? Podemos hacerlo para líneas y, por ejemplo, podemos hacerlo para los polígonos. Para un punto, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, puede servir para la transmisión de radiofrecuencia de una antena, ¿sí? A través de un punto, yo genero un buffer, es decir, una distancia de amplitud o de cobertura de una antena de comunicación. Podrá ser 10 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, menos, ¿sí? Pueden ser también para, a lo mejor, la iluminación de una lámpara en la distancia desde ese punto a cuántos metros a la redonda puede alumbrar, ¿sí? Y así y otras aplicaciones que nosotros podemos establecer. Por ejemplo, para el elemento de una elemento línea, eh, supongamos que tenemos un río y queremos simular el crecimiento de ese río en épocas de verano. Nosotros podemos darle a través de la referencia de donde pasa el río, decir, bueno, ¿qué pasa si este río empieza a crecer y abarca una distancia desde el río a 50 kilómetros, tanto a su derecha como a su izquierda? ¿Sí? 50 metros, 100 metros, 200, 300 metros. ¿Cómo va a afectar tal vez a las ubicaciones o las casas de las personas que están cerca de ese río? ¿Sí? Entonces yo podría ir a hacer una pequeña simulación y dar en base a ese buffer un área de influencia o de cobertura que puede afectar el río si crece en tal o cual magnitud. ¿Sí?
Lo mismo me podría pasar para el trazado de una ruta. Si yo quiero hacer el trazado de una ruta y hay casas a los costados o hay algún elemento arqueológico o pasa algo importante, ¿qué pasa, no? ¿En cuánto va a incidir o no o va a afectar al trazado de esa ruta a los costados, digamos, ¿sí? O sea, decir que puede afectar o no, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo en un mapa visualizado y tengo el mapa de asentamientos, tengo el mapa de las cañerías que pasan por el costado, entonces podría yo de esa forma ver si hace una influencia o no con respecto al trazado que yo quiero hacer de una nueva ruta, ¿sí? Y para un área de, por ejemplo, de un área polígono que podría ser a lo mejor puede ser un dique, un lago, o podría ser también la cobertura de una jurisdicción, de una comisaría, ¿sí? Es decir, yo, ¿qué pasa si amplío mi jurisdicción? ¿Cómo crece? ¿A qué áreas afecta? ¿Qué áreas lindantes puedo cubrir o no con la amplitud de ampliarme unos tantos kilómetros, unos tantos metros hacia la derecha, hacia el sur, hacia el norte? ¿Cómo sería, digamos, cómo afecta esa entidad geométrica o esa entidad que yo tengo a la redonda? ¿Sí? Entonces, nosotros es una herramienta que nos sirve para el análisis de un área de influencia, como dice acá, a través de un punto fijo, calculo una distancia fija también con respecto a el elemento que yo esté analizando. Por ejemplo, el ejemplo que nosotros trabajamos una vez para el Ministerio de Seguridad, especialmente para la provincia para la policía, perdón, para la policía de eh, la provincia de Jujuy tiene estas antenas, ¿sí? Para la comunicación, las radiocomunicaciones de la provincia de Jujuy, de la policía. En este caso, bueno, eh, uno puede ver la amplitud, no todas las antenas, y depende de dónde esté situado, tienen cierto grado de cobertura o cierto o no, ¿sí? Nosotros analizando lo que nos daban, los datos que nos analizábamos, bueno, situamos las antenas de radiocomunicación de la policía, las georreferenciamos y desde allí nos dijeron, bueno, esta antena tiene una distancia de cobertura de tantos kilómetros, ¿sí? Y bueno, ahí empezamos a hacer este diagrama de buffer, ¿sí? Y empezamos a ver más o menos cómo estaba cubierta la provincia de Jujuy con el tema del sistema de comunicaciones, ¿sí? Bueno, si acá se puede ver toda la parte de Santa Bárbara, se puede decir que las comunicaciones, todo el departamento de Santa Bárbara está medio incomunicado, al igual que la parte sur de la provincia de Jujuy, ¿no? Del Taco de la Bota, también como que no está un poco incomunicado con respecto, y eso pasa, ¿no? Y eso también es verdad lo que está pasando, o sea, no es que es ficticio, sino esto realmente es el sistema de comunicación que tiene, bueno, ahora que está mejorando, por supuesto, ya la policía, pero en su tiempo, cuando nosotros nos pidieron hacer, fue poder determinar esto, ¿sí? Así que este es un ejemplo, por ejemplo, de el geoproceso buffer, cómo aplicarlo, ¿sí? En este caso era para la comunicación, las zonas de cobertura de comunicación de la policía de Jujuy, ¿sí? Bien, vamos a seguir con esto. Este es un ejemplo como qué es lo que podemos aplicar. El siguiente es el proceso de disolución. Este proceso es aquel que nos permite crear una nueva capa a través de otros elementos, ¿sí? Que nosotros podamos ya tener que comparten un atributo en particular. Y que cuando nosotros los combinamos o los disolvemos, se unen, digamos, estos elementos o estos atributos que se comparten, se unen y se hacen uno solo. Por ejemplo, veamos este caso, que es el que nosotros vamos a tener. Nosotros tenemos, por ejemplo, la provincia de Jujuy con sus departamentos, pero nosotros sabemos que la provincia de Jujuy tiene las 4 regiones básicas, ¿no? Yungas, Valle, Puna y Quebrada, ¿sí? Y por supuesto que estas regiones comprenden ciertos departamentos de la provincia de Jujuy.
Entonces, si nosotros quisiéramos crear nuestro shape o nuestra capa de regiones, nosotros tendríamos que poder usar uno de los geoprocesos que podemos usar es la disolución para poder obtener algo así, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sería la región Puna, la región Yunga, la región Valle, ¿sí? Toda la región de la Quebrada, todo eso nosotros podríamos unir los departamentos que corresponden a esas regiones y crearnos nuestra propia shape o capa de las regiones, ¿sí? Nosotros seguramente creo que dentro de la actividad práctica está hacer esto, lo vamos a hacer, vamos a probar, ver cómo podemos hacerlo. Entonces, este geoproceso disolver lo que nos permite es fusionar algunas capas que comparten un atributo en común y mostrarlos como uno solo, ¿sí? Bien, el geoproceso unión. El geoproceso unión es casi podríamos decir que lo vamos a ver parecido al disolver, ¿sí? Nada más que en este caso, el unión trabajaría con shapes diferentes y yo los quiero unir en uno solo. ¿Sí? En este caso en el caso anterior, por ejemplo, yo estoy disolviendo de elementos de un solo shape que yo tengo. ¿Sí? Estoy disolviendo elementos que ya comparten un, un elemento en común, que en este caso está la provincia de Jujuy y sus departamentos, y yo los voy a disolver para obtener otros nuevos. En cambio, en este otro, es decir, yo tengo varios shapes o varios conjuntos de elementos que están separados y los voy a hacer uno solo, ¿sí? Entonces, este geoproceso de unión me permite a decir, a ver, ahora les muestro, perdón, pensé que estaba mostrando la imagen. Por ejemplo, esta imagen que está acá. Yo tengo 3 barrios que están separados y quiero unirlos en uno solo, ¿sí? Es decir, que todos esos barrios que están separados yo lo tenga en un solo elemento, ¿sí? Es decir, que yo pueda tener una nueva capa a través de la unión de esos 3 elementos. Y todos esos 3 elementos, todos sus datos, sus tipos de datos, los campos que yo tenga, los atributos que tenga en cada uno de esas capas, se van a unir y se van a combinar entre ellos, ¿sí? Eso es a diferencia, digamos, del anterior, que por ejemplo, yo estoy teniendo una sola capa acá, y voy a disolver los elementos para obtenerlos. En cambio acá tengo varias capas y los quiero unir en una sola. Lo que obtendría como elemento final sería esto, ¿sí? Como ven, lo que está en verde es el elemento unión y están los 3 barrios que estaban mostrados anteriormente acá, como barrio 1, barrio 2 y barrio 3. Al aplicar este geoproceso unión, voy a tener un solo elemento llamado unión que contiene a los 3 barrios que estaban por separado. Bien, eso es la parte del geoproceso unión. El geoproceso y de intersección. Lo que me permite el geoproceso de intersección es hacer como ¿cómo le puedo decir? Un solapamiento, ¿sí? Este es en matemática la parte de intersección, unión, cuando trabajamos con conjuntos. Eh, ¿Cómo podríamos decir? Si yo tengo un conjunto de puntos y solamente me interesan los que están en cierta área de interés y excluir todos los demás, yo puedo usar este geoproceso de intersección, que lo que hace es extraer las entidades que a mí me interesan y que se superponen con otra entidad de estudio. Entonces, yo aplicando este geoproceso voy a obtener solamente aquellos que son elementos comunes, ¿sí? Por ejemplo, si vemos esta figura que representan, por ejemplo, pónganle invernaderos de la provincia de Jujuy, invernaderos de Argentina, ¿sí? De toda la República Argentina. Pero solamente a mí me interesan los invernaderos que estén dentro de la provincia de Jujuy. Entonces, a través de este geoproceso de intersección, es decir, yo estoy, por un lado, cargando todos los invernaderos de Argentina, que pueden ser miles, y que
que por supuesto van a estar fuera también de la provincia de Jujuy, pero a mí me interesa solamente obtener aquellos que son de la provincia de Jujuy. Entonces, a través de este geoproceso de intersección y a través de lo que nosotros llamamos la superposición, pondría la capa de provincia de Jujuy como base y todos los otros puntos del invernadero por encima, y solamente me daría como resultado aquella capa que tienen en común esos invernaderos que corresponden solamente a la provincia de Jujuy. ¿Sí? Entonces, obteniendo algo así. Solamente esos puntitos que están dentro de la provincia de Jujuy. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el geoproceso de intersección. Es obtener aquellos elementos que se superponen o que son comunes a un elemento de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, este sería otro caso de geoproceso de intersección. Teniendo, por un lado, yo puedo tener todos los barrios de la provincia perdón, de la provincia, digo, todos los barrios de San Salvador de Jujuy. ¿Sí? En este caso yo tengo algunos barrios y en estos casos y otros puntitos eh, reflejan los casos de COVID ocurridos en los diferentes barrios de Jujuy. Como ven, en esta primera imagen hay varios puntos que están fuera de ciertos barrios. Por supuesto, no están todos los barrios aquí, porque seguramente esos puntos caerían dentro de otros barrios, sino solamente me interesan estos barrios que estoy analizando solamente, ¿sí? Y vemos que hay un montón de puntos que están dispersos por todos lados. Y yo solamente quiero, por ejemplo, estudiar todo lo que es la parte central de San Salvador de Jujuy, ¿sí? Que a lo mejor incluye el barrio Centro, el barrio Mariano Moreno, Cuyaya, el barrio Almirante Brown, San Pedrito, toda la parte central y no lo que está por los costados de los ríos, o sea, todo aquello que está en la parte central de San Salvador de Jujuy. Si yo aplico esta intersección, podría obtener algo así como esto que podemos ver ahora. Simplemente aquellos puntos que están dentro de esos barrios. Todos los otros puntos fuera de esos barrios no los analizo y no son de mi interés para mi estudio. Entonces, yo a través de eso obtengo aquellos puntos que son en común. Y eso es lo que hace el geoproceso de intersección. Obtener atributos, obtener elementos que son en común para ambos elementos de estudio. ¿Sí? Y de esta forma yo puedo pasarle los parámetros, pasarle una capa de entrada y una capa de superposición. En este caso, la capa de entradas es la capa de datos que se carga y la capa de superposición sería en este caso la de barrios. ¿Sí? Entonces, lo importante de este geoproceso es obtener aquellos datos que son comunes para esos elementos que yo estoy analizando. Bien, a ver, seguimos. Ya hemos visto los ejemplos de estos geoprocesos, más que creo que lo más interesante es cuando nosotros lo apliquemos y ahí vamos a ver la funcionalidad, ¿sí? Espero que se entiendan. Y dentro con esos geoprocesos que nosotros hemos visto unos cuantos, que los he nombrado y que con el trabajo que vamos a hacer, la actividad que hoy vamos a hacer, vamos a tratar de profundizar un poco más y vamos a ver cómo lo usamos. Ya puedo ir construyendo algunos mapas, ¿sí? Me sirven a mí ya con lo que puedo hacer es construir algunos mapas. ¿Qué es un mapa? O en realidad para QGIS, ¿qué sería? Es una representación gráfica de una porción del territorio. Es decir, yo no represento todo, yo quiero representar siempre una parte, una porción de lo que necesite, de una superficie bidimensional, ¿sí? Eh, Generalmente lo podemos hacer a través del lienzo que nos brinda en QGIS, de esa área de trabajo, y que allí nosotros podemos utilizar tanto la representación que nosotros queramos, tanto en sistema de representación proyectada como en geográficas, y podemos hacer cálculos en estos tipos de mapas también, ¿sí?
obviamente los mapas siempre son una herramienta y una fuente de información que es imprescindible para mostrar o visualizar. A veces una imagen puede resumirnos más todo el trabajo que uno se hace tal vez día a día en el campo siempre, luchando ahí. Y una imagen a veces puede hablar mucho más que miles de palabras que podamos decir. Entonces, un mapa, en síntesis, es una representación gráfica de una porción del territorio y lo que nosotros mostramos es todo aquello que nosotros queremos analizar o trabajar y que es una fuente de información para aquel que lo está visualizando, ¿sí? Y a veces quizás uno no se da cuenta, pero eh, eh, día a día va creando mapas, ¿sí? En su vida. Entonces, en la representación gráfica de una porción del territorio que puede contener para nosotros a lo mejor la cantidad de escuelas que hay, la cantidad de casos de COVID como estamos viendo, la cantidad de casos de dengue, la cantidad de casos de violencia, la cantidad de accidentes. Creo que el otro día mostraban un mapa de la ola polar, dónde se iba a centrar la ola polar dentro de la República Argentina, como un mapa donde la zona roja, donde mostraban que iban a ser las zonas de más frío, las zonas un poco más cálidas, las que estaban pintadas en amarilla, y las zonas que no iban a ser tan afectadas estaban en verde, ¿sí? Eso sería como otro mapa, ¿ve? Donde nos está mostrando la concentración del área donde va a estar el frío, ¿sí? Con respecto a un mapa de calor, ¿sí? Un mapa de calor del frío, medio rara la frase así, ¿no? Un mapa de calor, pero donde está la zona roja, quiere decir que la zona del lugar donde va a estar con más frío, con más intensidad se va a sentir las temperaturas más bajas, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a tratar en QGIS o nosotros mismos armar dos tipos de mapas, el mapa de coropletas o mapa coroplético como se conoce y un mapa de calor, ¿sí? Un mapa coroplético es un mapa donde las regiones se colorean de un solo color, de un solo color que puede estar degradado o de varios colores diferentes, pero que toman una sola medida como variable y que comparamos las regiones, ¿sí? Es decir, me sirve a mí para comparar regiones entre sí. Por ejemplo, ¿no? Creo que el caso que vamos a trabajar nosotros es cantidad de casos de COVID por departamento. Entonces, en las zonas donde hayan ocurrido más casos de COVID, va a tener una zona pintada de más rojo. En la zona donde haya habido menos casos de COVID, se va a pintar como una zona de color un poco quizás naranja o amarillo, ¿sí? Es decir, un mapa coroplético me permite ver unas regiones, ciertas áreas que están, podríamos decir, pintadas de un color y que analizan una variable en específico, perdón, ¿sí? Cuando hacemos esta clasificación de información, nosotros podemos a veces ver, no a veces, perdón, se puede ver en este tipo de mapas una información que es sencilla y rápida de hacer, me da un panorama de cómo está la situación en cuanto a esa variable. ¿Sí? O sea, como se pintan de colores ciertas áreas o ciertas zonas, a mí me permite ver, por ejemplo, cómo está tal zona comparada con otra zona, ¿sí? Ese sería un mapa coroplético. A ver si tengo unos ejemplos aquí. Bueno, acá está cómo crearlo. Esto vamos a pasarlo un ratito, ¿sí? Después, a medida que lo estemos diseñando, a medida que vayamos diseñando nuestro mapa, vamos a explicarle cada uno de los elementos. Pero yo quería mostrarles cómo sería más o menos un mapa coroplético. A ver si lo tengo por acá. ¿A qué me refiero con mapa de coroplético? Algo así, ¿sí? El mapa coroplético sería algo así como ciertas zonas o ciertas áreas pintadas de color. Por ejemplo, sabemos que en este caso todo lo que esté en color amarillo sería los barrios donde hubo menos casos de COVID. Los barrios que están pintados con un rojo bien extremo son barrios donde ocurrieron mayor cantidad de casos y así se va como degradando el color desde un rojo intenso a un amarillo más claro, ¿sí? Entonces, a medida que el color
se acentúa hacia el color más fuerte, quiere decir que en ese lugar se está concentrando la mayor cantidad de casos y en nosotros hay menor cantidad de casos. Por ejemplo, en este caso, si analizamos la distribución de los casos de COVID ocurrió en los barrios de San Salvador de Jujuy, podemos ver que en los barrios de Coronel Arias, Almirante Brown, Centro, Moreno y San Pedrito son los barrios donde mayores casos han ocurrido y donde están así con un fuerte rojo intenso, ¿ven? Y por ejemplo, Alto Gorriti, Malvinas, Chijra, son barrios que están en un color naranja, donde la intensidad o la cantidad de casos no ha sido tan alta en cantidades, podemos decir, ¿no? Y los Perales, Ciudadanía y Cuyaya, que están en un color más claro. Bueno, esto, digamos, habría que también ver la cantidad de personas que viven allí, la cantidad de habitantes que hay por metro cuadrado en esas zonas para hacer un análisis más exhaustivo. Nosotros, para simplificar un poco el caso, hemos solamente utilizado una herramienta de análisis que existe en COVID, que se llama, perdón, en QGIS, no en COVID, en herramienta de análisis en QGIS, que se llama contar puntos, que es lo que hace es, por ejemplo, la herramienta que está acá en vectorial, la herramienta de análisis contar puntos, me permite saber cuántos puntos hay dentro de un polígono. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber cantidad de puntos que hay en cada uno de esos polígonos que yo estoy viendo, ¿sí? Quisiera saber. Y yo utilizo esta herramienta contar, me va a generar una tabla de este tipo. En este caso, yo estoy viendo la tabla de atributos de este shape, me dice que en Coronel Arias hay 49 puntos, en Punta Diamante hay 4. En Alto Corriti 40, en Almirante Brown 51, bueno, así. En este caso, está contando solamente la cantidad de puntos o la cantidad de casos que ocurrieron por barrio. Por eso digo, para un análisis más exhaustivo, más detallado, esto requeriría seguro de hacer un análisis de cantidad de habitantes por metro cuadrado, cantidad de habitantes que hay en tal o cual lugar, pero para tener una idea de cómo formar este mapa, nosotros lo hemos llevado simplemente a la simplicidad de, por ejemplo, con la cantidad de casos que ocurrieron por barrio para obtener, por ejemplo, esto que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, esta herramienta también está en QGIS, en las cuales nos permite analizar a través de la herramienta contar puntos que se encuentra dentro de las herramientas de análisis de los geoprocesos. ¿Sí? Bien, ese sería un mapa de coroplético, eso es lo que también nosotros vamos a queremos llegar a armar o hacer nosotros. Después seguramente también vamos a hacer un poquito del mapa de calor, ¿sí? ¿Qué es un mapa de calor? Es aquella que nos permite ver o de manera rápida observar en el mapa que estamos mirando la mayor concentración donde ocurre tal o cual concentración, la variable que estamos analizando y conocidos como puntos calientes o áreas calientes o zonas rojas, como le podríamos decir, donde está la mayor concentración. Y a medida que se va dispersando hacia los costados, el grado de concentración es menor y de esta forma a mí me permite hacer un análisis de mapas de calor. Que este mapa es un mapa diferente al de mapa de coroplético, porque este toma toda la amplitud, toda la zona, y a partir de ahí se distribuye cómo va a ser una concentración, podemos decir, dónde está la mayor cantidad de concentración, a diferencia del otro que pintaba de color ciertas áreas o ciertos lugares. ¿Sí? Entonces, este tipo de mapa de calor nos permite mostrar de una manera rápida e intuitiva algunos patrones de distribución de cierto o cual fenómeno, ¿sí? Y cómo aparecen distribuidas en tales o cuales zonas. Si, por ejemplo, en este caso, en este mapa de peligros de incendios, se ven dónde en este caso fue para el análisis del 2 del 5 del 2023. Sí, hace poquito, ¿no? Hace poco este mapa cómo fue tomado y ahí pueden verse cuál es la zona donde peligran a esa fecha donde estaba la zona donde había mayor cantidad de riesgos de probabilidades de incendios, donde estaba con una zona amarilla, una zona roja, una zona verde, que es una zona que, digamos, no estaría tan afectada, una zona azul, que
tampoco estaría tan peligrando, pero sí vemos zonas, por ejemplo, todo lo que es sur de Argentina, se ve todo pintado con el color rojo, entonces es una zona donde se muestra como un punto caliente, un área de peligro, un área roja, donde hay más probabilidades de ocurrencia de incendio en ese lugar. ¿Ven? Entonces, vamos a ver nosotros seguramente también cómo armar este tipo de mapas en QGIS, cómo se puede hacer, y con las herramientas de geoproceso y las herramientas de análisis que nosotros tenemos allí, ver si podemos armar un mapa de este tipo para poder presentar. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? Bueno, acá creo que está tengo los pasos, cómo hacerlo. Bueno, a medida que nosotros estemos usando QGIS, vamos a ir nombrando cada uno de estos elementos, dónde lo encontramos, cómo lo hacemos. Bueno, acá están los parámetros más comunes que se usan para la generación de este tipo de mapas que hay que tener en cuenta. Em, bueno, de estas cosas están ahí la parametrización para estos tipos de mapas de calor, ¿sí? Bueno, a medida que nosotros, y lo mismo pasaba acá, cuando estábamos viendo un mapa de cropléticos, algunas configuraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder generar, por ejemplo, este tipo de mapas. Acá, por ejemplo, ver nosotros tenemos que, y cuando hacemos un mapa de croplético, tendríamos que elegir la cantidad de clases que queremos mostrar. Mientras más amplitud de clase tenemos, bueno, la degradación de los colores es mucho más, mientras que si tenemos clases más chicas o menos clases, hay una menor separación entre ellos y quizás la información pueda verse un poco más concentrada en tal o cual lugar. Y bueno, todo, como dice acá, el número de clases depende del propósito del mapa que queremos mostrar. Eso siempre depende de todo lo que nosotros estemos mostrando, ¿no? No simplemente es una receta siempre para todos hacerlo de la misma forma. En eso hay que tener bastante análisis y nosotros ser cuidadosos cuando hacemos el análisis de esta información para mostrarlos. ¿Sí? Bien, pero eso serían estas cosas, nosotros vamos a verlas a medida que cuando estemos generando este tipo de mapas vamos a ir explicando eh, las configuraciones básicas o qué significa cada elemento cuando los elegimos, en qué nos ayudan, en qué se diferencia del otro. Bueno, eso lo vamos a explicar nosotros cuando estemos creando, estemos haciendo la actividad, pero dentro del PowerPoint ya quedan más o menos algunas consignas claras o algunos detalles para tener en cuenta cuando creamos estos tipos de mapas, tanto el mapa coroplético como el mapa de calor. Bien, bueno, eso sería casi todo lo que es el tema de mapas, ¿sí? Este, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora o bien pasamos directamente a la actividad número 5, que esa actividad estaba en el aula también, en la pestaña del módulo 3. Ahí hay ya he dejado las actividades que nosotros debemos hacer y qué es lo que necesitamos tener. Bien, gracias Pablo. Me dice que se entendió. Bien, bien. Bueno, entonces, si estamos entendiendo de manera clara, está bueno, pero por si alguno tiene duda, está bueno que lo pregunte. Y ahora vamos a empezar a utilizar entonces los geoprocesos de QGIS. Bien, gracias Karina, muy bien. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla de QGIS y vamos a tratar de resolver las actividades en base a lo que nos están pidiendo y en base a lo que nosotros ya venimos trabajando, ¿sí? Después, bueno, al final de la clase vamos a ver cómo guardar el proyecto, cosa de que cuando en las clases siguientes vengamos, siempre se abran ya los archivos con los que venimos trabajando y no tengamos que estar cargando todas las veces siempre lo mismo, sino que ya queden como cargados para los próximos trabajos que vayamos haciendo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a quitar todo esto. Vamos a ver lo que nos pide al inicio de la actividad. Voy a eliminar estas capas. Perdón, ya les comparto la pantalla. Estoy eliminando las capas. Bien, ahí está. Entonces, la actividad 5
nos pedía que nosotros, utilizando las capas nombradas, que por ejemplo ya habíamos creado, por ejemplo, en el punto uno decía, se refiere al punto anterior que nosotros teníamos, nos dice que nosotros carguemos la provincia de Jujuy, es decir, la capa que habíamos creado en el encuentro anterior, y si no, es la que creamos recién. ¿Sí? Vamos a añadir esa capa vectorial. Acuérdense que estaba acá. No la capa de provincia, sino la capa de, la de Jujuy exclusivamente, la que nosotros creamos, la última, la que decía provincia de Jujuy. ¿Sí? Jujuy solito. Me pide que yo cargue esa capa. ¿Ven? Ya tengo Jujuy solo, ya no está con todas las otras provincias, sino directamente con esa capa. ¿Sí? En esta capa, bien. Esa capa vamos a cargar, esta es la capa de Jujuy. Me permite que, también me está pidiendo acá que yo cargue para hacer la actividad uno de, perdón, el punto 1 de la actividad número 5. Me pide que cargue esta capa que yo ya la había creado, y me pide que cargue las capas de departamentos, que es la que yo también había descargado en el encuentro anterior, que tendría que haber descargado, ¿sí? A ver, vamos a cargar esa capa también. Añadir las capas, que también es de tipo vectorial. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos descargado las capas? Desde el IGN habíamos descargado la capa de departamentos, la capa de provincias, la capa de la red vial nacional y la capa de localidades. Bien, voy a cargar la capa de departamento, en este caso departamento shape, abrir, añadir, cerrar. Bien, ahí tengo yo cargadas las dos capas, ¿sí? En este caso, la capa de departamentos de toda la Argentina, en este caso, si voy zoom a la capa, ¿sí? Están todas las capas de departamentos de Argentina, y acá está la capa que yo creé, la capa de Jujuy. Bien, acá está ahí. Bueno, si yo muevo, las desplazo a las capas, me voy a la capa de la provincia de Jujuy, me va a llevar ahí y están todas las otras capas de los departamentos, eh, digamos, por detrás. Bien, también me está pidiendo que yo cargue a través del servicio WFS Argentina, que es el servicio que yo me había creado la vez pasada, o que tendríamos que habernos creado también para la conexión o para traer los datos de Argentina, que están en un servicio WFS, que están disponibles generalmente estos servicios. Yo tengo que cargármelas aquí en mi escritorio o en su QGIS, los edificios de seguridad, los edificios de salud, los establecimientos educativos y los de localidad. Sí, me pide que yo cargue esas capas. Sí, la verdad, tienen esas capas, ¿verdad? ¿O no? ¿Saben a qué estamos hablando cuando hablamos de los servicios WFS? Es el servicio que debe haber creado en la clase anterior, aquí en el servicio WFS, aquí en el QGIS. eh, ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿O no crearon ese servicio? O la conexión, perdón, a ese servicio, porque ese servicio está disponible, digamos, y es del IGN, y yo me puedo conectar a él para obtener esos datos de fuentes reales, digamos, las fuentes oficiales. Lo tienen, ¿verdad? A esa conexión, ¿verdad? ¿O no? ¿O no la tienen a la conexión? ¿La tienen? No, nadie dice nada. Tendrían que tener a la conexión. Bueno, y si no la tienen, bueno, lo vamos a crear ahora. Si aquel que no la tiene,
la vamos a crear a esa conexión ahora de manera rápida para que la puedan tener y la puedan usar, ¿sí? A ver, se lo voy a pasar seguramente, a ver, se lo voy a pasar por el chat al servicio para que ustedes lo puedan conectar a ese servicio y así ya lo tienen. A ver, ahí les paso. Pero creo que este lo tendrían que haber, lo tendrían que haber creado la clase anterior, crear esa conexión, digamos, a QGIS. A ver, ahí está. ¿Es la conexión ArgenMap? No, la conexión a Argentina Ah, del sí, servicio, del servicio WFS. sí la tenemos. Ah, bien, bien. Entonces a esa conexión, a esa me refiero, a esa conexión a Argentina, ¿sí? Esa es la que tienen que tener, del servicio WFS. Y si no, entren a la página de el IGN, a ver, yo le voy a ver, si alguno lo tiene, la vamos para aquel que no lo tenga, a ver dónde está la página, mi navegador acá, acá. Bueno, ahí a usted creo que le está mostrando la página de ahí. Acá vamos a entrar. Ven, acá vamos a buscar el IGN y ese servicio nos tenemos que conectar, al que está acá en el IGN. Para aquel que no lo tenga, ¿no? O sea, para aquel que no lo haya creado, se va a los servicios acá en información geoespacial, servicios WMS y WFS. Siempre es interesante trabajar con estos servicios y los que ya tengan este servicio de conexión en QGIS, vayan conectándose a la capa, a la capa de edificio de seguridad, edificio de salud, establecimiento educativo y las de localidades. ¿Sí? Bien, a ver dónde están las capas vectoriales acá. Acá en capas vectoriales ustedes van a encontrar el servicio WFS, van a copiar este link, ¿sí? Profe, disculpe ¿Sí? que lo moleste. Es muy amplio el IGN. ¿Podría volver un poquito antes para ver que lo identifiquemos muy bien qué tipo de cuál es el, digamos, para descargar? Porque ya hace rato yo estuve tratando de bajar el IGN mientras miraba la clase y es muy complejo. Bien, Si podría ir acá un poquito más atrás como para avanzar, digamos, del sitio que está ahí, unos 2, 3 pasos antes de cómo lo selecciona. bueno, acá ven, por ejemplo, cuando entramos al IGN, a ver, acá al IGN. Bien, estamos en el IGN. A ver, espera, ahí. En el IGN nos vamos acá a información geoespacial. Yo puedo descargarme a través nosotros le enseñamos a descargar las capas vectoriales acá en capa SIG, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a usar otro que es uno más fácil, donde tenemos todas las capas disponibles que tiene el IGN en un servicio, que en estos casos ellos lo llaman los geoservicios. ¿Sí? Los geoservicios son todas las capas disponibles que podemos tener. Acuérdense que tenemos los servicios WMS que me muestran todo el tema así de imágenes o los tiles o una capa base como de imágenes, como parecido al Google Maps o al OpenStreetMap. Con los servicios WMS yo los puedo obtener. Con los servicios WFS yo puedo obtener las capas vectoriales. Es decir, yo puedo descargarme las capas vectoriales, por ejemplo, en este caso, los edificios de seguridad, los edificios de salud.
los establecimientos educativos, las localidades, las rutas, todo lo que sean capas vectoriales a través de estos servicios que se llaman los servicios WFS, yo me los puedo descargar. Bien, entonces ahí en geoservicios nos íbamos en geoservicios elegíamos los servicios acá en capas vectoriales y esta que dice capacidad WFS, este link es el que yo voy a copiar. Voy a hacer clic en derecho, voy a copiar el enlace, que es ese enlace que yo tengo. Me voy a ir a QGIS, ¿sí? En QGIS, si no lo he hecho eso yo todavía, me voy a QGIS y acá en este navegador, en el navegador del costado, ¿sí? En este que está acá hay uno que dice servicios WFS. Hago clic con el derecho, conexión nueva, y acá el nombre, por ejemplo, le pongo Argentina, un nombre que para mí recuerdo yo, y ahí en URL pego ese link que había copiado de la página del IGN, ¿sí? Ese link lo copio ahí y automáticamente me tendría que crear una nueva conexión que se llama Argentina y ahí puedo yo navegar y traerme todas las capas vectoriales que tiene disponible el Instituto Geográfico Nacional. Y dentro de estas, acá yo, por ejemplo, voy a buscar los que digan los edificios de seguridad. Voy acá, a ver, busco edificio de comunicaciones, edificios de seguridad, hago clic, me tendrían que cargar todos los edificios de seguridad de Argentina, ¿sí? Voy acá, me elijo los edificios de salud también, los cargo, ya cargo los edificios de salud. Ven, a medida que voy cargando elementos, se van pintando de un color diferente, ¿ven? Todos los departamentos tenían un color así tipo amarillo o color o naranja. Este color de provincia de Jujuy, de la botita solamente es un color. Los edificios de seguridad son de un color así rosados, ¿sí? Rosado. Los edificios de salud son de un color así morado, me parece, si mal no veo, ¿sí? Y acá entonces puedo seguir cargando todos aquellos que me piden. Por ejemplo, de seguridad, de salud. También me piden el de establecimientos educativos y me piden el de localidades. Bueno, edificio de cultura, de seguridad gubernamental. A ver, capaz que están más abajo. Espejo, galpón, gobierno, hitos. Como ven, acá tengo un montón de capas vectoriales que yo puedo usar, ¿sí? Que si me pongo a explorar un poco más, seguramente yo puedo utilizar o ver de qué se tratan. Bien, ¿cómo serían los de educación? ¿Cómo estarán acá? Red educativa podría ser, red, refugio, educación, escuelas. Bueno, estoy ya en la T. Vamos a la L de localidad. Busquemos la localidad. L, límite. Bueno, acá estoy de localidad. Ya encontré localidad, que también me pedían cargar. Establecimiento educativo está. Establecimiento Establecimiento educativo. educativo dice. Bien, bien. Sí, no lo vi yo. A ver, entonces estamos con la E. Establecimiento. Ahí está. Perdón, ya estaba mirando mal. Establecimiento educativo. Claro, nosotros estamos viendo los edificios, digamos, ¿no? Está como establecimiento educativo. Bien. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿ven? Están todos las capas vectoriales que yo puedo cargar. En este caso, para el punto 1 de la actividad 5, me pedían que yo cargue todas estas capas. Bien, tengo el establecimiento educativo, tengo localidad, tengo edificio, tengo salud, tengo la provincia de Jujuy, tengo el departamento. Bien, la actividad me pide que una vez que yo cargue todas estas cosas, bueno, lo primero que les voy a enseñar va a ser guardar esto, cosa de que siempre cada vez que ustedes entren a QGIS, esta partecita que si ustedes quieren que siempre esto esté cargado, cada vez que abran su QGIS, guarden ese proyecto. Entonces nos vamos acá a proyecto, es decir, yo la próxima vez que venga no tengo que estar buscando todo uno por uno, sino directamente me carguen todos. Voy a proyecto guardar como, ¿sí? Y acá voy
guardar con un archivo QGZ. Voy a buscar el lugar donde yo quiero guardarlo. Por ejemplo, en este caso, acá el Incotest, acá le voy a poner actividad 5. Póngale. Actividad 5. Que yo lo voy a llamar así, que digamos que me pidió que cargue todas estas cosas. Entonces, cada vez que yo vuelvo la próxima vez, abro actividad 5, hago doble clic, se va a abrir el QGIS con todas estas capas que yo ya tengo cargadas, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Así para no estar cargando siempre todas las veces lo mismo todas las veces. Bien, guardo acá. Entonces ese me voy acá, si yo quiero después voy a proyecto abrir y ahí me va a aparecer esta actividad 5, ¿veis? Ya lo tengo guardado y cada vez que yo quiera las próximas veces abrir, hago clic en actividad 5 y me va a cargar todas estas capas sin que yo tenga que estar cargando todas de nuevo otra vez. Bien, eso era lo que quería avisarles o decirles también ahí para no estar cargando siempre lo mismo. Pero bueno, vamos a usar. Me piden que yo utilice el geoproceso de intersección. Me pide que obtenga todos los departamentos de la provincia de Jujuy, guardarlas como departamento de Jujuy en formato shape. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, es decir, lo que me están pidiendo a mí en este caso es que a través del geoproceso de intersección yo obtenga, bueno, voy a destilar estos, obtenga todos los departamentos que están acá, que serían los 16 departamentos que están acá, utilizando esta capa de la provincia de Jujuy. ¿Ven? Yo acá tengo provincia de Jujuy, pero no tengo ningún departamento. Y yo los departamentos los tengo acá, en esta otra capa donde está toda la Argentina. Entonces, a través de la herramienta intersección o de geoproceso de intersección, yo quiero hacer, acuérdense que el geoproceso de intersección era como hacer un solapamiento. Yo le enviaba una cierta cantidad de elementos, los solapaba y lo intersectaba con otros para obtener un elemento común. Entonces, si yo intersecto provincia de Jujuy con departamentos, me tendría que traer solamente los 16 departamentos de la provincia de Jujuy. Bien, vamos a ver cómo hacer esto. Entonces nos vamos acá a vectorial. Sí, a ver acá. A vectorial. A ver, un poquitito acá. Déjenme. Entonces me voy acá a vectorial. Herramientas de geoproceso. Me voy a intersección. Como ven ya el grafiquito me dice que yo le puedo pasar varias o un objetos y me va a traer algo que sea común. Entonces en intersección voy en esta ventana que está acá, me dice cuál va a ser mi capa de entrada. Mi capa de entrada va a ser la capa de departamentos. La capa de superposición va a ser la capa de la provincia de Jujuy. ¿Sí? Y cuando yo le voy a ejecutar, a ver, veamos si se puede ejecutar. Y si da algún error, vamos a tratar de salvarlo. Pero en este caso yo simplemente dejando esto, le digo, mi capa de entrada es todos los departamentos, toda la Argentina que está dividida en sus departamentos. Todo lo que, ¿con qué capa quiero superponerle? Con la capa de Jujuy, la provincia de Jujuy. Que tendría que tener como resultado los 16 departamentos de la provincia de Jujuy. Entonces, elijo eso en capa de superposición, elijo esto y me voy a ejecutar. Empieza el proceso de ejecución. Me dice que hay no puede terminar porque hay un error de geometría inválida. Por favor, si usted quiere saltar este proceso, dice configure que ignore o salte ese error para poder hacerlo. Bien, ¿dónde tengo que configurar esto? ¿Sí? O sea, ¿les dio el mismo error a ustedes? ¿O pudieron pasar?
¿Alguien lo está haciendo? Y Yo si no, alguien... profe, porque no pude descargar las capas como le di. Ajá, Me bien. sale con Si que tengo alguien que comprar el servicio. tiene que comprar el servicio, le dice. Claro, como que comprar esas capas me sale. No, no, porque esas capas no tienen que comprar nada, pues son gratuitas. No Claro, tienen que pero por comprar nada. eso, pero a mí me sale que sacar yo una foto a la pantalla Sí, para que vea. claro. Bueno. Bien, entonces vámonos acá, en lo que estamos tratando de hacer. Entonces, nos da un error. Entonces, nos vamos acá a la configuración. Me pide que yo cambie la configuración. Vamos a ver si en esta Profe, llavecita. Sí, mil disculpas. O sea, antes el mapa de departamentos o de la provincia lo tenía que ver cargado. Y eso es lo que estaba en un comprimido y la extensión es PRJ o CPG. Shape, SHP. SHP. Sí. No, ahí sí que ya muerto, porque tengo CPG, recurso AutoCAD, con forma compilada de AutoCAD. Se me hace que bajé otra cosa yo, pero bueno. No, capaz que como usted tiene instalado AutoCAD, le está tomando extensiones de AutoCAD. Capaz que por eso, ahí está bien, a la uno le da el error. Bien, capaz que usted tiene instalado AutoCAD y por eso le está dando esas extensiones. Em, lo que puede hacer es, para que pueda ver qué extensión tiene en Windows, si usted abre, a ver acá, voy a dejar compartir esto. Voy a compartir acá. Bien, sí. Voy a compartir, miren, mi pantalla Sí, del explorador de Windows para que ustedes puedan más o menos guiarse y capaz que por eso le está apareciendo. Voy a compartir mi pantalla de Windows acá. O bueno, si usted tiene una versión de Windows parecida, capaz que ahí le va a tomar. Se va acá en vista. Mire, acá yo voy a entrar acá. Acá la opción vista. Yo tengo acá a ver, acá. Estoy acá en el escritorio. Tengo encotedes. Tengo capas. Bueno, yo tengo en este caso, por ejemplo, acá departamento. Yo los tengo así de esta forma. Lo que usted puede hacer acá, si es que no está viendo estas extensiones así y tiene quizás algo como CPG, PRJ y no los distingue cuál es cuál, se va acá a vista y en vista hay una opción de ver extensiones de elementos, extensiones de nombres de archivo acá. Hace clic en extensiones de los nombres de archivo, ¿sí? En vista, en extensiones de nombre de archivo, y ahí le tendría que aparecer estas extensiones de los archivos. ¿Se entiende? bien, bien. Y ahí seguramente le va a dejar, ahí usted tiene que elegir el que es SHP. Sí pasa que a veces cuando uno tiene instalado AutoCAD, a veces por defecto, a veces le cambia el icono, cuando reconoce el icono, los cambia de icono y a veces no sabemos cuál es cuál. Pero ahí en vista, usted elige la opción extensiones de los nombres de archivo y ahí le tendría que aparecer estas extensiones después del puntito, o sea, el nombre del archivo, un puntito y SHP. claro, ahí está, exactamente eso. Y con eso podría ver las extensiones ya. Bien, estábamos en que estábamos corriendo esto y daba error. Bien, a aquellos que le dio error, entonces nos vamos de nuevo acá a vectorial, herramienta de geoproceso, intersección. Nos vamos acá en la capa de entrada y acá
En capa de entrada, acuérdense que era departamento. Y acá en capa de superposición, provincia de Jujuy. Y acá, en estas llavecitas, ¿sí? Estas llavecitas, acá le dice qué va a pasar cuando encuentre una geometría inválida. Dice, use por defecto, y acá le ponen skip, ignorar geometrías o características de geometrías inválidas. ¿Sí? Y ahí se van otra vez a ejecutar, y ahí tendría que, tal vez le va a aparecer el error de nuevo, pero le tendría que haber creado una capa que antes no lo había hecho. Y efectivamente le tiene que haber creado una capa que se llama intersección, que si yo destildo las otras, tendría que tener los 16 departamentos de la provincia de Jujuy. ¿Bien? Veamos si es eso. ¿Entienden? ¿Se entendió lo que hicimos? Nadie dice nada. O sea, o todos lo están haciendo. Pasa de que justo hace rato dejé pasar el tema que no tenía las capas de los departamentos y bueno, ahora se complicó todo, peor todavía. Bien, bien. Bueno, a ver, acá en el chat hay unas preguntas. ¿Sí se entendió? Sí entendí. Bien. Bien, entonces, a ver, lo hacemos de nuevo para que todos, aquel que le pasó, lo pueda hacer. Eliminamos la capa, trata de una capa que no me interesa. No, Bien, profe, como le dije, me quedé atrasada porque no pude descargar las capas, no sé, me sale un inconveniente ahí con un error. bueno, ahora, después que terminemos la clase, vemos un ratito a ver si podemos, me puede compartir la pantalla. Y ya quedan 3 minutos y finalizamos. Y les Igual, muestro una cosa más y ahí vemos. A ver si podemos solucionar ese problema. Bien, ¿cómo se llama? Este geoproceso de intersección funciona tanto. En este caso, miren, estamos haciendo una intersección entre dos tipos de iguales, o sea, tipos vectoriales iguales, tipos polígonos. Acuérdense que la provincia de Jujuy es un polígono, las capas departamental también es otro polígono. ¿Cómo sabemos que es polígono? Bueno, porque acá lo vemos, ¿viste? Vieron como un cuadradito, sabemos que es de tipo polígono. Estos que son puntitos es la geometría tipo punto. Acuérdense, eso tenemos tres geometrías básicas y estaba, creo, dentro de una de las preguntas de la finalización de la actividad uno. Las geometrías básicas dentro del campo vectorial son línea, punto y polígono. En este caso estamos utilizando la herramienta de intersección, de geoproceso de intersección, con dos elementos de tipo polígono. ¿Sí? Entonces vamos a vectorial, herramienta de geoproceso, intersección. Yo estoy intersectando. Mi capa de entrada es departamento. Mi capa de superposición es provincia de Jujuy. Cuando yo hago esto, obviamente va a saltar un error, que es el error que nos apareció recién, que dice que no se puede hacer porque ha encontrado una geometría inválida en una de las capas. Bien, entonces me voy acá a parámetros y como me está diciendo en cuál capa es el error, en este caso me dice que es en la capa departamentos, ¿sí? Me voy acá a parámetros, voy acá en la llavecita, que son las opciones avanzadas, y acá me dice que cuando encuentre un elemento inválido, ¿qué va a hacer? Si despliego estas opciones, dice usar por defecto, no hacer nada, la mejor performance, saltar o ignorar esa característica. Por supuesto que esto seguramente va a hacer que algo salte, va a saltar el error, va a crear igual la capa, pero seguramente va a tener algún error que seguramente después vamos a ver cuál es el error que seguramente trae al hacer esto, ¿no? Pero lo hacemos así, lo saltamos y volvemos a ejecutar, y una vez que pasamos ese error, me crea la capa. Igual me da el error, pero igual me crea la capa. Y esa capa se llama intersección, que es la que está acá, que tiene los 16 departamentos de la provincia de Jujuy. Bien, entonces yo ya traje elementos que estaban en internet,
las capas de provincias, la capa de departamentos, y solamente me estoy quedando con mi área de estudio. Y para eso utilicé una capa de intersección, que es la que me trajo y me permitió tener mi capa de la provincia, solamente el contorno de la provincia de la botita, y ahora ya conseguí tener los departamentos dentro de la botita. Bien, después con esto, en las siguientes actividades que vamos a ver la semana que viene, hay que disolver y hay que unir ciertos elementos para crear nuestras propias regiones geográficas de la provincia de Jujuy. Acuérdense que son 4. Vamos a ver, utilizando el geoproceso disolver, cómo hacerlo eso. Bien, pero hasta aquí llegamos con esto de las capas de intersección para la herramienta de geoproceso de intersección, que me ha permitido obtener ya los 16 departamentos de la provincia de Jujuy. Y de la misma manera, yo, por ejemplo, si quiero obtener solamente las localidades de la provincia de Jujuy, ¿sí? Voy a aplicar lo mismo. Me voy acá a vectorial, me voy a herramienta de geoproceso, intersección. Ahora la capa de entrada es una capa de tipo punto, que son las localidades. La capa de superposición es la capa de provincia de Jujuy, que es la capa que yo había creado. Me voy a ejecutar y esto me tendría que traer solamente las localidades que están dentro de la provincia de Jujuy. ¿Sí? Cerrar, no sé si me dio algún error. No, ahí está. Si yo destildo esta, acá hay una intersección, que son los departamentos. Ese es un tipo de tipo eh, polígono, y acá tengo otra capa de intersección, que son de tipo punto. Si yo destildo las localidades generales, acuérdense que esta localidad tiene toda la localidad de toda la Argentina, ¿sí? ¿Ven? Ahora, si yo me voy a intersección, que es los puntos que solamente ha hecho la intersección, solamente me ha quedado todos aquellos puntos que están dentro de la provincia de Jujuy. Bien, bueno, hasta aquí llegamos. Yo les invito a que ustedes puedan practicar esto, puedan usar la herramienta intersección, del geoproceso de intersección para los establecimientos educativos, para los de salud y para los de seguridad, porque de localidad ya lo hicimos. Y practiquen esto, y el encuentro que viene, del jueves que viene, vamos a seguir practicando esto para que ustedes puedan eh, tener un manejo fluido de estas herramientas, ¿sí? Esto es, ya estamos entrando en la profundidad un poquito más de la potencialidad que tiene QGIS para poder trabajar con estos datos. Acuérdense que yo acá estoy trabajando no solamente con 5, 6 o 100 o 20 datos. Puedo trabajar con 1000, con 2000, con 10.000 registros sin ningún problema, y aplicar este elemento, por ejemplo, de intersección para filtrar solamente aquellos que sean de mi área de interés, realmente bastante bueno. Ahora, si yo quisiera filtrar solamente, por ejemplo, las localidades que están en el departamento de Susques, entonces haría lo mismo. Yo tendría que, en vez de usar esta patita de Jujuy, por ejemplo, podría usar esta de los departamentos, filtrar solamente la que sea Susques, y como ya tengo una intersección de las localidades de la provincia de Jujuy, hago la intersección de nuevo solamente con Susques, y me traería solamente las localidades que están de la localidad, perdón, del departamento de Susques. ¿Sí? Ya eso ¿Cómo ya lo selecciona el de podría ir Susque, haciendo. profe? ¿Cómo? El de Susque, ¿cómo lo seleccionó? El de Susques, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría para seleccionar primero? Yo tengo el mapa de Jujuy, que nos dijo que bajemos el de Sí, provincia, ¿no es cierto? Tengo sí, mapa argentino, tengo el de país y de provincia, ¿no es cierto? sí, sí, Eso, país y provincia lo he agregado como vectorial, claro, sí, sí, bien. sí, los he agregado. ¿Y el de departamentos, dónde? ¿Tenía que haber bajado de departamento también? Sí, o lo puede ver acá, lo debe tener quizá acá, capaz que acá está el departamento. Mire, dentro de esa conexión WFS que hemos hecho, hay una que dice departamento.
De ahí lo puede cargar sin problema. Ah, en la conexión WFCS Claro, hay una que Argentina. dice, sí, hay una que dice departamento. Y de ahí lo puede cargar también. O sea, lo puede descargar como shape, como ya lo hicimos la otra vez, o lo puede cargar de acá, digamos. Aprieto una vez en departamento y ya me aparecen todos los departamentos. Claro, Bien, de bien, toda la bien. República Argentina. Bien. Y ahora, ¿cómo lo selecciono? O sea, ya tengo, ahí veo todos los, tengo, digamos, el de provincia, bajé el de provincia. Bajé el del Sí, departamento, está todo. Está todo totalmente fragmentada la Argentina. Y claro, ahora, si yo quisiera tener solamente los departamentos de Jujuy, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer la intersección, ¿no es cierto? claro, exactamente, sí. Entonces me voy ahí a vectorial, intersección. Claro, exactamente. Vectorial, intersección, herramienta de geoproceso, intersección, y ahí aplica lo que vimos recién. A ver, intento, si no me aparece ahora vectorial. El menú de vectorial. Cuando no tiene que fallar es cuando más seguro que falla. Sí, a veces pasa. Ah, tengo que estar en capas. Tengo que estar parado en capas para que pueda activarse el vectorial. No. No, no, sí, está dentro del menú vectorial. Dentro del menú está vectorial. Así, Pero no así se como está activa nada. capa, configuración, complemento vectorial. Pero aprieto en ¿No le, vectorial y no se activa nada. no se activa nada? Nada. Aprieto vectorial y no me aparece. Ah, oh, bueno, a ver, vemos. Bueno, eh, si quieres lo resolvemos, tratamos de resolver ahora y dejamos a los demás libres para poder Sí, sí, sí. ya despedirnos. Bueno, a todos los demás, menos ¿cómo era tu nombre? Disculpa, me olvidé. Pablo era, Pablo. ¿no? A Pablo que tiene una dificultad. Todos los demás, si pudieron entender y hacer, realmente les invito a que puedan practicar esto que queda en la actividad número Profe, no se 5. puede que, profe, no, yo me quedé, la verdad que después cualquier cosa Bueno, pregunto dónde puedo ir para sí, hacer las actividades, porque la verdad que no, me quedé ahí en que no pude descargar las capas. bueno, buenísimo, sí, sí, no hay problema, Verónica. Así que, bueno, todos los demás, los que no están teniendo problemitas todavía con esto, bueno, los despido hasta el próximo jueves, no les quiero Bueno, quitar más gracias, sí, sí, tiempo. puedo hacerlo. Así que los despido, espero que estén bien y nos volveremos a ver el próximo jueves. Y nos quedamos acá con Pablo y Verónica también si se quiere quedar para ver cómo resolvemos este tema para Sí, poder por favor, que ellos Vanessa. puedan avanzar. Vanessa, perdón, Verónica, dije, Vanessa, perdón. Bien. Así que bueno, a todos los demás que pudieron hacer, a todos los que están sin problemas, bueno, gracias por su conexión. Espero que pasen un buen fin de semana largo y nos veremos el jueves que viene y vayan practicando el tema de este geoproceso que acabamos de ver.